Iniciamos entonces. Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión extraordinaria número 48 de hoy jueves 12 de mayo del año 2022. Hoy tenemos un punto único. Antes de pasar a esta exposición de este punto único, vamos a hacer la comprobación del quórum. Iniciamos con don Melvin. Buenas noches a todos y todas, presente acá desde mi casa de habitación en San Pedro de Sarchí. Gracias, don Melvin. Doña Ofelia. Buenas noches, presente en mi casa de habitación, Sarchí Norte. Gracias, doña Ofelia. Doña Alejandra. Buenas noches a todos y todas, presentes desde mi casa en Sarchí Norte. Don Manfred. Hola, buenas noches para todos y todas, presentes desde mi casa de habitación en San José de Trojas. Y yo presente desde acá, desde mi casa en Sarchí Sur. Don Giancarlo procede a hacer la comprobación del resto del consejo. Muy buenas noches, señora Presidente y a los demás miembros del Honorable Consejo Municipal. Procedo a pasar lista. Ana Isabel Céspedes Barrantes. Presente, buenas noches a todas y todos. Acá desde mi casa de habitación, Sarchí Norte, La Luisa. Muchas gracias. Michael Alonso Rojas Santamaría. Muy buenas noches para todos, desde mi casa, Sarchí Norte. Muchísimas gracias. Carlos Humberto Molina González. Buenas noches, presente, casa de habitación, Sarchí Norte. Muchísimas gracias. José Mario Segura Barrantes. Lo veo conectado, pero no lo escucho. José Mario Segura Barrantes. Sí, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Ok, buenas noches, presente. Estoy aquí desde San Rafael, mi casa de habitación. Muchas gracias. Doña Luisa Pérez Zamora. Buenas noches, en mi casa, Sarchí Sur. Muchísimas gracias. Jorge Eduardo Rojas Bogantes. Buenas noches, presente aquí desde mi casa, en San Pedro. Muchísimas gracias. Dauber Alonso Espinosa Corrales. Buenas noches a todos y todas desde mi casa de habitación en San Juan, Sarchí. Muchísimas gracias. Gretel Alfaro Brenes. Muy buenas noches a todos y a todas desde mi casa en Asen Pérez, Sarchí Norte. Muchas gracias. Enayarit Vega Conejo. Buenas noches, presente desde mi casa en Rincón de Alpizar. Muchísimas gracias. José Joaquín Rojas Rojas. Muy buenas noches, aquí en mi casa de habitación en Los Ángeles de Grecia. Gracias. Doña Ana Cristina Cibaja Vega. Buenas noches desde mi casa de habitación aquí en San Juan. Muchísimas gracias. Doña Fanny Quesada Campos. Okay. Don Juan León Ortiz. Buenas noches para todas y todos, aquí desde Sarchí Norte, calle Canto, en mi casita de habitación. Muchísimas gracias. Mauricio Alpizar Castro. Buenas noches, presente. En este momento me encuentro en Ciudad Colón. Sí. Y Floribet Porras Navarro. Muchísimas gracias, señora Presidente. Gracias a usted, don Giancarlo. Bueno, a continuación, como para la exposición de este punto único, que sería exposición de los alcances del proyecto de la segunda ley especial para la transferencia de competencias, atención plena y exclusiva del equipamiento e infraestructura educativa y la estrategia de movilidad activa. Tenemos al señor José Carlos Ruiz, quien nos va a realizar la exposición. Tengo entendido que es funcionario de la UNGEL, don José Carlos. Muy buenas noches a todas y a todos, muy buenas noches, señora Presidente, estimados
estimado alcalde, estimados miembros de este honorable consejo. Sí, en efecto, funcionario asistente de la Dirección de Incidencia Política y Comunicaciones de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Bienvenido, don José Carlos, y a continuación puede iniciar la exposición. Gracias por su presencia en este consejo. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a ustedes por recibirme. Con su venia voy a proceder a compartir la presentación en este momento. Por favor, si me confirman nada más que puedan ver la presentación en la pantalla. Sí, señor. Ya lo podemos ver. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches nuevamente a todas y a todos. De parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales traemos esta iniciativa de ley, que sería la segunda ley especial de transferencia de competencias, en este caso la atención plena y exclusiva del equipamiento e infraestructura y educativa, que se tramitaba bajo el expediente 22.670. Una aclaración que hacemos desde hace un par de semanas es que, con motivo de que no hemos terminado este proceso de socialización y venía un cambio ya en la Asamblea Legislativa, la decisión que se toma en conjunto con las diputaciones es poder archivar el expediente para poder generar las modificaciones pertinentes de lo que hemos venido recopilando en los consejos municipales y así poder presentar nuevamente un texto ya más completo, más cercano a la realidad de las comunidades, que de hecho ese es el fundamento de poder estar esta noche con todas y con todos, de poder recibir toda la retroalimentación posible, las consultas que tengan acerca de este expediente y así poder alimentarlo y presentar una iniciativa no solo escrita desde Sabana Sur, desde una oficina, sino poder entender un poco la realidad que se vive en cada uno de nuestros cantones y así poder presentar la mejor iniciativa posible. Un poco de contexto sobre esta iniciativa es que el trabajo que se ha venido observando por parte de la DIE es un poco deficiente o carece tal vez de la capacidad de poder llegar a todos los cantones de nuestro país. Teníamos que para inicios de este año alrededor de 36 centros educativos no iban a poder iniciar lecciones producto de las condiciones en las que se encontraban. Más de 800 centros educativos con órdenes sanitarias urgentes, alrededor de 48 centros educativos que habían sido abandonados sin presupuesto para poder hacer mejoras, para poder rehabilitarlos y habían bastantes obras que ya tenían presupuesto asignado pero no habían podido tener banderazo verde para su ejecución y para su mejora. Desde ahí, en el proceso de construcción de nuestra agenda municipal, que intentamos reunir la mayor cantidad de autoridades locales, miembros de corporaciones municipales, se nos indica o se nos da como una línea de acción poder impulsar la aprobación de una segunda ley de transparencia que seguiría la 93-29-8114, que es la de la red cantonal vial, que fue la primera experiencia que tuvo el régimen en obtener una competencia en atención plena y exclusiva. De ahí que nace como un indicador de éxito para este cuatrienio que estamos, que es el 2021-2025, que es en el que nos regiríamos nosotros, poder tener así a la aprobación de un texto donde se transfieran la competencia no solo de infraestructura, sino también de equipamiento a los gobiernos locales. Ya sobre el fondo de esta ley, tenemos que su objeto o su nacimiento es poder transferir la competencia de atención plena y exclusiva de infraestructura y equipamiento educativo desde el gobierno central a las municipalidades, tomando en consideración educación preescolar y hasta educación diversificada. Las competencias que estaríamos transfiriendo en este caso son el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura, la construcción de obra nueva, los procesos de rehabilitación que requieran los centros educativos y lo relacionado al equipamiento y al mobiliario de estos centros. Para poder delimitar esta competencia tenemos el Plan Quinquenal de Infraestructura y Equipamiento Educativo, que sería este marco que regiría el quehacer en el quinquenio de las labores para desarrollar infraestructura y equipamiento en los centros educativos. Las delimitaciones sucesivas lo que nos mencionan es el rol que va a tener el MEP en los portafolios nuevos, simple y sencillamente una evaluación para poder contraponer tanto lo que se está realizando en materia de política educativa, que es lo que se dejaría el Ministerio de Educación Pública, y lo que estarían realizando los gobiernos locales, que sería el tema de infraestructura y de equipamiento. Los esquemas de atención, planteamos un esquema mancomunado para la gestión municipal de esta nueva competencia, que lo que permite es que las municipalidades se unan, ya sea en federaciones, confederaciones o alianzas incluso bimodales entre las municipalidades, e incluso hacer uso de las ligas, como es el caso de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, como un ente que pueda colaborar en atención de esta competencia. Como una nueva competencia van a requerir más recursos, lo que estamos planteando, y esta es una propuesta inicial,
Es quizá uno de los apartados donde más aportes nos han dado los consejos municipales, principalmente por un tema de poder gestionar los fondos y que estos alcancen para atender las necesidades de cada uno de los cantones. Nosotros proponemos un 1,5% del presupuesto que solicita o que se le transfiere al Ministerio de Educación Pública dentro del presupuesto ordinario de la República para el ejercicio económico de cada año. Este 1,5% es el aproximado de lo que se está transfiriendo actualmente a la DIE. Es un poco menos, de hecho, es un 1,4 más o menos por ahí. Y para el 2020, que fue el último dato que utilizamos, que fue cuando hicimos el proceso de construcción del expediente en agosto del año anterior, teníamos alrededor de 38.000 millones de colones, que era lo que se transfería para atender proyectos por parte de la DIE. La propuesta base que tiene este expediente de cómo distribuirlo entre las diferentes corporaciones municipales es un 40% según la cantidad de metros cuadrados de construcción que tenga cada cantón. Un 30% utilizaríamos en el apartado de la dimensión educativa, la nota o el porcentaje inversamente proporcional que obtenga cada uno de los cantones en el índice de desarrollo social. Un 20% lo trasladaríamos a partir de la cantidad de población educativa. Aquí hago también la acotación de que una de las cosas que nos han solicitado es poder visualizar proyecciones o cuánto va a ser el crecimiento en cada uno de los cantones o de crecimiento incluso según la cantidad de estudiantes o personas estudiantes que tiene. Y un 10% lo estaríamos repartiendo por partes iguales para sentar una base de lo que recibe cada una de las municipalidades. Aunado a eso, el proyecto establece en su base que se pueda tener hasta un 10% o un 10% de gasto administrativo. Según Código Municipal, si mal no me falla la memoria, se permite entre un 10 hasta un máximo de un 40%. También es parte de las mejoras que estamos pensando plantear. Esto siempre tomando en consideración que la idea es que la mayor cantidad de los recursos pueda invertirse en el apartado de obra, en el apartado de equipamiento, pero entendemos que según el municipio, pues va a requerir así un mayor ligamen de este presupuesto a su gasto administrativo. Sobre el articulado, sobre parte del articulado, en el caso del artículo 8 tenemos que el giro de los recursos va a darse por parte del Ministerio de Hacienda a los gobiernos locales. En este caso, el artículo 9 nos hablaba que los gobiernos locales que iban a recibir los fondos iban a ser propiamente las municipalidades, y los consejos municipales de distrito e intendencias lo iban a recibir a partir del consejo al que se encontraban adscritos. El planteamiento pues lo hemos discutido con diferentes consejos municipales de distrito y muchos de ellos solicitan más bien que la de transferencia pueda hacerse de forma directa, lo cual ahorraría un trámite. Por ejemplo, podría agilizar un poco más las cosas a la hora de transferir los recursos. Es una de las propuestas que estamos contemplando y que suena con bastante fuerza para hacer una de las modificaciones al texto. Sobre los recursos de cooperación internacional, se mantiene el derecho que tienen las municipalidades con base a su autonomía de poder gestionar presupuestos de cooperación internacional, pero además hace una nueva competencia, por decirlo así, el Ministerio de Educación Pública de gestionar este tipo de cooperación para poder hacer llegar recursos a los gobiernos locales y así poder aumentar la cantidad de ingresos para poder ejecutar en temas de infraestructura y equipamiento educativo. El destino de los recursos en caso de emergencia es un artículo que le permite a cada gobierno local poder redestinar los fondos o recursos asignados ya a un inmueble, a un tema de infraestructura o a equipamiento de alguna, para poder destinarlos ya sea con otro fin de infraestructura o de equipamiento hacia otros centros educativos en caso de una emergencia. Lo único que requiere la ley es un envío de una nota con fundamentación técnica a la Comisión Nacional de Emergencias para que ésta avale y así pueda procederse a hacer el redestino de los fondos, entendiendo en caso de que ocurra o se suscite alguna emergencia. Esperemos no sea el caso, pero comprendemos que también los centros educativos se vuelven muy valiosos en estos casos, ya que pueden funcionar como albergue de las personas que puedan verse afectadas por el fenómeno, o bien puedan utilizarse como un centro para poder redistribuir víveres y alimentos. La coordinación con las direcciones regionales del MOP, lo único que viene a hacer es esa bidirección para poder coordinar entre lo que se está haciendo en temas de política educativa y los temas de infraestructura y equipamiento educativo, y un tema de fiscalización de este apartado. Para poder atender esta competencia, planteamos un modelo de gobernanza y un órgano técnico. En este caso, el modelo que estamos planteando para el órgano político es una junta de equipamiento e infraestructura educativa, que en la siguiente filmina les explicaré un poco cuál fue la conformación base y parte de los cambios que ya hemos planteado en el texto que se estaría presentando nuevamente dentro del apartado de la conformación, y una unidad técnica que funcionaría como una especie de apéndice de esta junta de equipamiento e infraestructura
educativa, que es en este caso un órgano técnico que pertenece a la administración municipal, es parte de ahí de lo que se estaría invirtiendo los recursos para gasto administrativo, y lo que vendría a hacer es dar ese soporte técnico y detallado sobre las diferentes funciones que tendría el gobierno local sobre esta materia. Esta era la conformación que, como les mencionaba, se planteaba como una base. Parte de las recomendaciones que se nos han hecho es darle más peso a los agentes municipales que tiene aquí, o sea, hacer unir una mayor cantidad de agentes municipales dentro de esta conformación y poder replantear incluso el hecho de que se encuentra supervisión del circuito y que haya representante de las direcciones de primaria y secundaria. La base de esta junta se planteaba con la representación de la alcaldía municipal, la representación por parte del consejo municipal. En el caso que hubiesen consejos municipales de distrito, la gestión que estamos realizando es que se incluya también una persona miembro por parte del consejo municipal de distrito, y lo que estaríamos aquí visualizando es que esta persona representante del consejo municipal o consejo municipal de distrito no puede ser una persona miembro del consejo. Esto es importante aclararlo porque la Junta de Equipamiento e Infraestructura va a estar supeditada al escrutinio y a la revisión y fiscalización por parte del consejo, entonces evitando que una persona fuese juez y parte dentro de este apartado es que no se estaría incluyendo una persona representante del consejo municipal, siendo esta persona parte del mismo consejo. Como les mencionaba, una supervisión del circuito educativo, una persona representante, personas representantes tanto de las juntas administrativas como de las juntas educativas, y una persona representante por las direcciones de primaria y otra por las personas directoras o directores de secundaria. Para la reglamentación de este expediente, tenemos que el Poder Ejecutivo deberá seguir acorde al marco de la Ley General para la Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las municipalidades, y los gobiernos locales, con base a su autonomía, es que podrán reglamentar o generar los reglamentos que consideren necesarios para atender esta nueva competencia. Llegamos a los artículos transitorios, que son artículos de aplicación única que vienen a facilitar o hacer un poco más ameno el proceso de transferencia de esta nueva competencia, y cada uno de los tiempos que ahí se indican corren a partir de la entrada en vigencia de la ley, y entonces veríamos que en el transitorio primero se cuenta con un plazo de hasta 6 meses para que el MEP defina un órgano técnico que es el órgano responsable de gestionar todo el proceso de transferencia de esta competencia. En el transitorio segundo, hasta 6 meses para que el Ministerio de Hacienda genere los cálculos respectivos y pueda informar a los gobiernos locales. Este va a ser su presupuesto en este apartado para que lo puedan incluir en los presupuestos que presenta cada gobierno local y para que se haga la transferencia de dichos fondos. En el caso del transitorio tercero, lo que venimos a subsanar es un tema de que algunos de los centros educativos se encuentran en manos de terceros privados, a nombre de terceros privados, y la idea es que estos lugares, estos terrenos donde están los centros educativos, puedan pasar a manos de la administración municipal, y en el caso de los que se encuentran a nombre de terceros privados con algún formato de convenio, que es parte de los casos que nos hemos encontrado, para que así pueda el Ministerio de Educación Pública ejecutar obra o poder invertir en terrenos privados, pues estos convenios pasen a nombre de la administración municipal. En el transitorio cuarto, por un plazo de hasta 6 meses, se deberá hacer un levantamiento de inventario de los centros educativos por parte de cada gobierno local, y para colaborar en ese apartado, nosotros planteamos que el Ministerio de Educación Pública cuente tan solo con 3 meses para trasladarle la información referente a las municipalidades. Entonces el MEP se debe transferir en los primeros 3 meses y el gobierno local va a contar con un plazo de hasta 6 meses para poder hacer el inventario de sus centros educativos. En el transitorio sexto hablamos de que un plazo de hasta 6 meses de darse la reglamentación de la Junta de Equipamiento de Infraestructura Educativa, que es lo que se solicita en el apartado del modelo de gobernanza que les comentaba, y en un plazo de 3 meses se deben de crear los perfiles para la Unidad Técnica de Equipamiento de Infraestructura Educativa, que, como les mencionaba, sí sería un ente propio de la administración. El transitorio octavo y último, lo que viene es a subsanar otro tema que nos preocupaba, nos quejaba en este proceso de transferencia, y es los proyectos que se encuentran ya iniciados versus los proyectos que no han sido iniciados. Entonces, en el caso de los primeros, el Ministerio de Educación Pública deberá finiquitarlos. En el caso de los segundos, deberá transferir la información a los gobiernos locales, y implícitamente en la ley iría que si ya estos proyectos tienen recursos asignados, deberán trasladarse con sus respectivos recursos. Este es el primer tema que les traíamos de parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. No sé, señora Presidenta, si usted gusta que continúe de una vez con el segundo apartado de la Estrategia de Movilidad Activa, o hacemos en este momento algún espacio para consultas y para
cualquier comentario que tengan las y los miembros de este honorable consejo. Gracias, don José Carlos. Bueno, yo consideraría que mejor la exposición de ambos y luego que anotemos ahí las consultas para hacerlas al final. ¿Les parece, compañeros regidores? De acuerdo. De acuerdo. Está bien, don José Carlos. Continúe con la siguiente exposición. Gracias, señora presidenta. Gracias. En este caso, también les traemos la estrategia de implementación de movilidad activa por parte de su creación a partir de leyes que ya han sido presentadas o que ya mejor dicho son ley de la República, pero que implican o acarrean responsabilidades para los gobiernos locales. En este caso hablamos de 3 leyes en específico: la Ley de Movilidad Ciclística 9660, la 9976, que es la Ley de Movilidad Peatonal, un poco más reciente, y la más reciente de todas, que es la Ley de Comercio al Aire Libre 10126. ¿Qué es o cuáles son las bases de interactuar con estas 3 leyes? Bueno, en el caso de la 9660 nos hablaba que ya para estas fechas debe haber un reglamento de movilidad ciclística y un plan cantonal de movilidad integrada y seguridad ciclística. Eran las responsabilidades que acogían los gobiernos locales tras la implementación de esta legislación. Sobre la 9976, que sería la ley de movilidad peatonal, hay 2 temas que todavía estamos a tiempo de poder realizar cada gobierno local, que es un reglamento de movilidad peatonal y un plan cantonal de movilidad sostenible. En el caso del primero ya está septiembre de 2022, y en el caso del segundo debe estar entre septiembre y abril del próximo, entre septiembre de este año y abril del año próximo. Por último, la Ley de Comercio al Aire Libre de 1126 nos solicita un reglamento de comercio al aire libre. Solo solicita el reglamento, no solicita ningún plan cantonal referente, y hay tiempo hasta el 9 de agosto de 2026. Para informarles, de parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, ya estamos en la fase final de presentar un prototipo de reglamento que se estaría enviando a las alcaldías y consejos el lunes próximo. Ya hoy concluimos la última fecha, de hecho, del proceso de validación, donde hemos hecho la invitación a las diferentes administraciones para poder escuchar sus recomendaciones y para poder presentar un texto nuevamente lo más cercano posible a un reglamento final, pero que entendemos que en respeto a su autonomía y al conocimiento que tienen cada uno de ustedes, va a poderse amoldar a las necesidades que tenga el cantón. Entonces, el lunes próximo estarían recibiendo ya el documento final con las correcciones que hemos venido realizando de entre martes y hoy, que concluimos, y ya podríamos presentarles un prototipo de reglamento más cercano a la realidad. Igual, si la persona encargada del área tributaria de cada municipalidad participó de alguna de estas 3 fechas, ya tendrían acceso a este documento, ya se les hizo envío de este documento, entonces también para que ellos o ellas puedan ir adelantando trabajo e ir visualizándolo, entendiendo que debe haber una construcción a partir de la aprobación de cada consejo. La idea que tendríamos en este caso es poder tomar estas 3 leyes, unificarlas y poder sacar lo más cercano reglamentos que no obstruyan el trabajo que se debe realizar por mandato de cada una de estas leyes. En el primer caso, la Ley de Movilidad Peatonal 9976, que se publicó en el alcance 79 Gaceta 78 del 23 de abril del año anterior, y que establece en sus transitorios, que era lo que veíamos anteriormente sobre las responsabilidades, 18 meses a partir de su publicación para reglamentarlo, entre 18 y 24 meses para elaborar, introducir y aprobar los planes cantonales de movilidad peatonal, y por último, que 2 meses posterior a su aplicación tenía que darse el proceso de socialización y dar a conocer los términos y alcances que tuviese esta legislación en cada uno de los cantones. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? Poder garantizar movilidad peatonal segura, sostenible, y que además sea inclusiva en cada uno de nuestros cantones. Sobre la composición de este texto, tenemos una serie de disposiciones generales. Vamos a ir profundizando en cada uno de estos apartados. Disposiciones generales. Tenemos el proceso de gestión de la calidad, las competencias propias que establece la ley, financiamiento de tasas y multas, reformas a otras leyes que incluye esta legislación, y por último las normas transitorias, que fueron las que estudiamos anteriormente. Sobre las disposiciones generales, en este apartado lo más relevante que tenemos, principalmente en el tema de la declaratoria de interés público, cuáles son los fines de esta ley. Lo que tenemos aquí es una pirámide invertida de movilidad, donde normalmente el pináculo se encontraba en los vehículos de transporte de particulares. Aquí lo que viene a establecer es
Primero, la movilidad sostenible, segura e inclusiva dentro de los cantones. Después, medios de transporte sostenibles que mantengan esta misma filosofía. Continuaríamos con los medios de transporte público, masivos principalmente. Luego, los medios de transporte de comercio, o sea, de mercaderías o de bienes para consumo o bien materia prima. Y por último, la ciudad o el cantón va a estar establecido con base a lo que se requiere en temas de transporte privado. ¿Cuál es la gestión de calidad que se va a poder tener a partir de esta legislación? Por la potestad reglamentaria se va a poder garantizar una mayor calidad en el trabajo de las aceras, principalmente, que es el fundamento, aceras, bulevares y demás infraestructura en temas de movilidad peatonal, y que ahora los desarrollos inmobiliarios y los permisos de construcción van a basarse en un cantón más cercano a los principios de la movilidad que establece esta ley. Las competencias que se tendrían o que se estarían estableciendo para cada gobierno local es el mantenimiento, rehabilitación y construcción de aceras, que en este caso, bueno, conocemos que ya hay un buen apartado de la construcción de aceras o del tema de aceras, que es competencia ya de cada uno de los gobiernos locales, pero en esta vendría a especificarlo ya con una serie de normativa para una implementación más cercana a la movilidad peatonal sostenible y segura e inclusiva. ¿Cuál es el financiamiento que se plantea inicial para esta nueva competencia? Es un 5% del impuesto de bienes inmuebles que ya recaudan las municipalidades y que iniciaría en este 5%, pero cada año reduciría en 1% hasta quedar solamente en un 1% de forma permanente. Luego, los otros fondos que se pueden utilizar inicialmente para esta competencia son los que establece el inciso B del artículo 5 en 81149329, que de este 22,25%, que es lo que se reparte a todas las municipalidades, pues de ahí se pueda tomar recursos para poder atender esta competencia. Como va a ser un nuevo servicio, como es un servicio que ya se ha venido dando, pues se va a permitir el cobro de una tasa de servicio en temas de mantenimiento, rehabilitación y construcción de aceras, el costo total de la obra más el 10% que se llamaría o que se denominaría como una utilidad, o cercano a una utilidad, nos daría el monto que se cobraría en estos casos, y a las personas físicas que tengan un único bien, cuyo bien sea inferior a 45 salarios bases de una persona auxiliar, se le cobraría tan solo el 50% del costo total. En el caso de la construcción de obra nueva, son las responsabilidades de la persona propietaria o poseedora, artículo 84 del Código Municipal en su inciso D, y en el caso de la construcción de obra nueva por parte de la municipalidad, artículo 83 bis, que se establece también en el Código Municipal. Sobre las multas, en caso de cualquier alteración, modificación o variación que se dé en las vías peatonales en cuanto a la geometría, anchos, los diferentes niveles, el acabado que se le había dado a la acera, materiales que no se dé con una previa autorización, la municipalidad podrá proceder a una sanción equivalente a medio salario base mensual del auxiliar 1 definido dentro de la ley 7337 del 5 de mayo de 1993, y además la municipalidad ejecutará las obras de reparación o aquella subsanación de lo sucedido de una forma directa para evitar que el servicio se vea afectado. En este caso, la alteración que se dé por parte de un propietario de un inmueble frente a su acera recibirá el proceso correspondiente en temas administrativos y se le podrá proceder a hacer la sanción del costo efectivo de la reparación o bien de la construcción de la acera nuevamente, y esta se le cobrará en la factura de los tributos municipales según el pago que se da en cada municipalidad. Las reformas a esta ley son principalmente en el Código Municipal y la Ley de Tránsito de Vías Públicas y Terrestres, donde ya se estipula y se establece el tema del cobro de servicio, se explica y se connota la nueva responsabilidad sobre el tema de aceras en los cantones para cada gobierno local, y esas son principalmente las dos características o las características de estas reformas a las leyes. ¿Cuál ha sido el apoyo que hemos dado de parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales al régimen? Bueno, ya hicimos llegar a las diferentes corporaciones municipales una guía didáctica, que es la que tienen en este caso a la derecha de la pantalla, de la Ley de Movilidad Peatonal, donde viene un poco más específico, más sintetizado los principales aspectos de esta ley, y además se les ha hecho llegar un reglamento prototipo para la Ley de Movilidad Peatonal para que este pueda ser utilizado, si es así a bien de cada consejo, para poder generar un reglamento o como un reglamento más bien base y ser así detallado y especificado las necesidades de cada cantón. ¿Cómo se implementan todos estos productos unificados?
volvemos con otra ley, en este caso la Ley de Comercio al Aire Libre, la ley más reciente de estas tres, la 10.126, que tiene como objetivo poder permitir el uso de espacios públicos de manera no permanente para actividades comerciales de bebidas y comidas, única y específicamente, de hecho, para esos dos procesos de comercialización. Las generalidades es que es un desarrollo temporal de la actividad en espacios públicos como aceras, parques, plazas o cualquier otro espacio que sea considerado como un espacio público. No hay una generación de un derecho real ni una acción posesoria del espacio público, es un permiso básicamente en condición precaria y por plazos definidos por parte de la municipalidad a quiénes y en qué zonas se estaría dando. ¿Cuáles son los requisitos? 4 requisitos, se tiene nada más, que es que el comercio tenga un espacio adyacente al respectivo establecimiento, que la persona licenciataria se encuentre al día con las obligaciones correspondientes de forma general y con el gobierno local, que la persona no posea una licencia ambulante o estacionaria y que las personas licenciatarias estén situados en establecimientos comerciales que se encuentren ya de naturaleza en espacios privados. La autorización iría inicialmente planteada a partir de un reglamento que es el que tiene que estar a agosto de este año por parte del gobierno local. No podemos transgredir diferentes derechos de movilidad como el derecho al libre tránsito, la accesibilidad, la movilidad, la seguridad peatonal dentro de estas y de ello parte que se deba respetar esta legislación, en este caso fundamentalmente la ley 7600 para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad. Y como les mencionaba anteriormente, es una comercialización exclusiva para comidas y bebidas. Aquí hacemos la aclaración. Hay una reforma, de hecho, a la ley de licores que permite que estos espacios que sean dados dentro de un espacio público, permiten que si yo, comerciante, tengo una patente de licores, pueda comercializar dentro de dicha zona los licores. Esto no altera el tema de el consumo de licor en las vías públicas, no es que se está permitiendo o en espacios públicos, sino que al funcionar como una extensión del espacio que tiene el comercio, pues es cuando, o es la zona, perdón, en la que pueden consumir bebidas con contenido alcohólico si la persona tiene la licencia, la patente, perdón, para la venta de este. Las especificaciones técnicas parten del alineamiento de la utilización del espacio, es decir, ahí vamos a hablar de características específicas de cada espacio, las tipologías de mobiliario urbano que se van a permitir utilizar en ese espacio dado, los estándares de iluminación, iluminario, rotulación que tenga cada comercio dentro del espacio brindado, los horarios de operación y los plazos por los que se otorga la autorización. Esto es un poco de los lineamientos, lo que viene a establecer es si yo deseo darle únicamente una autorización para que sea los domingos en X zona o en X aceras o en X parque, pues bueno, tengo la potestad de la hora de reglamentar, poder reglamentar con el uso de esos horarios y si la licencia va a darse por un plazo, no sé, trimestral, semestral o anual, pues bueno, la administración tendrá derecho a definir, bueno, en este caso, a la hora de hacer el reglamento y ser aprobado por el Consejo Municipal, se va a poder definir los plazos y los tiempos. El desarrollo de criterios según la tipología de cada uno de los espacios públicos, es decir, debe especificarse en el caso de parques, plazas, aceras, que en el caso de las aceras sí se especifica la ley que solo pueden ser las aceras inmediatamente adyacentes al espacio comercial. ¿A qué se refiere esto? A que únicamente el frente de mi negocio, si mi negocio tiene 1,50 m de ancho de fachada, pues puedo usar la acera por un tramo de 1,50 justo al frente de mi comercio. Las vías cantonales también pueden ser utilizadas, en este caso de disposición, y para ellas también deberá desarrollarse un criterio de utilización. Además, deberá establecerse cuáles van a ser las causas de recesión o extinción de esta autorización para desarrollar comercio al aire libre. Siguiendo con el caso específico de las aceras, deberá realizarse únicamente en aquellas que tengan el suficiente ancho para que permitan tanto el desarrollo de la actividad como la circulación ininterrumpida por parte de las personas peatones. Aquí nosotros colocamos una norma base o un criterio base sobre el uso, donde vemos que las aceras en este caso de uso comercial y de uso turístico se mantienen alrededor de los 2 metros de ancho y por eso es que aquellas que sean mixtas, o sea turísticas, entiéndase, que permitan el tránsito de forma accesible, segura y sostenible de movilidad, que es un poco aquí donde se empieza a integrar lo que tiene que ver con la ley de movilidad peatonal, pues se establece que tenga un mínimo de 2.5 metros de ancho. ¿Qué se permite en esta autorización o qué es lo que se permite colocar
por parte de cada uno de los establecimientos comerciales, mesas, sillas o mobiliario liviano, e igual en temas de luminarias o iluminación, que sea liviano, que pueda ser removido en las noches o posterior al desarrollo de la actividad comercial. El pago del derecho, que ya es lo que vendría a ser el hecho generador, que es el otorgamiento de la autorización, es un pago que se debe dar anticipado a cada gobierno local y se debe establecer un monto respectivo en cada reglamento, según así lo confiera cada gobierno local. Hablamos de que según la cantidad de metros cuadrados, por ejemplo, espacio público que se destine para la actividad comercial, pueden establecerse montos diferenciados con las especificaciones que anteriormente les comenté, principalmente por tipología de terreno, por la cercanía, por ejemplo, a la cabecera de cantón o diferentes características que el gobierno local desee contemplar. Eso sí, la ley establece que no puede superar el cobro que se haga de la licencia, no puede ser superior al 50% que devenga el establecimiento a cada gobierno local, a cada administración, por el concepto del impuesto de la patente comercial para la actividad que ya realiza. Es decir, si se devenga un monto de 100.000 colones, según un pago total de este impuesto de patente, pues no se le podrá cobrar por el desarrollo de la actividad comercial al aire libre un monto mayor a 50.000 colones. Esto es un escenario hipotético. Los destinos, en este caso tenemos una autorización que sería el hecho generador, cuando el municipio le da la autorización a la persona para que realice su actividad comercial, y el cobro de sus recursos tendrán un destino específico según ley, que lo que hace es establecer que debe darse para el mejoramiento del espacio público y para la seguridad del espacio público. En estos dos casos no establece que si, por poner un ejemplo, la acera que comprende 100 metros me deja, que está frente al parque, me deja 1 millón de colones al año en concepto de patente de licencia, perdón, para el desarrollo de ley de comercio al aire libre, pues yo no tengo específicamente como municipalidad que reinvertir ese 1 millón de colones en esa misma acera y en ese mismo espacio, sino que puedo ir invirtiendo según sea conveniencia. Las reformas que les mencionaba, la Ley General de Salud, para poder permitir el consumo de alimentos y bebidas en estos espacios públicos delimitados, la Ley de Licores, para hacer la reforma a poder comercializar licores dentro del espacio que se les está dando a las personas licenciatarias, la Ley de Tránsito, la Ley de Planificación Urbana, lo que vienen a hacer es una reforma para establecer la potestad que tiene cada gobierno local de hacer uso de los espacios públicos para el desarrollo de esta actividad comercial. Esas serían las dos presentaciones, señora Presidente. Quedo atento a cualquier consulta o cualquier comentario. Muchas gracias, don José Carlos, por la exposición tan clara de esos temas tan importantes para las municipalidades. Abrimos ahorita el espacio para consultas. Compañeros, compañeras regidores, señor alcalde, si tienen alguna consulta, alguna pregunta con respecto a los temas expuestos. Don Melvin, adelante. Buenas noches a todos y todas. Sí, tengo algunas consultillas con el primer tema. Sería, digamos, referente a lo que es el traslado del dinero. Se habla de que esta ley promueve que sería el traslado a los consejos de distrito directamente. Mi pregunta es la siguiente: las juntas de educación, en este caso, y el departamento de juntas de las direcciones regionales no tendrían nada que ver con estos recursos. Muchas gracias, Melvin. Sí, en este caso estamos hablando porque las juntas de educación atienden otros temas más allá de infraestructura y equipamiento. También atienden el tema de comedores, si mal no recuerdo en la legislación. Entonces, por ejemplo, la idea sería ver qué porcentaje de los fondos, o si se va a tocar en este tema el caso de los fondos, porque si somos específicos en la ley, en el caso de cada comedor escolar, el equipamiento de ese comedor escolar, por ejemplo, que es algo que también atienden las juntas de educación, pues sería ya una responsabilidad de la municipalidad. Estaríamos viendo que las juntas de educación deberían entonces nada más visualizar o ver, perdón, el tema de abastecimiento, que es lo que realizan en conjunto con el CNP, y un tema del salario, por ejemplo, de las personas funcionarias de los comedores. Entonces, lo que estamos valorando es si va a hacerse un traslado de un porcentaje del dinero que reciben ya las juntas, en un tema de proporción, poder hacer sentarnos, que de hecho estamos ya planeando reuniones con las personas miembros de juntas de educación para poder establecer si hay un monto porcentaje que se pueda trasladar a los gobiernos locales, o bien visualizar cuál va a ser el mecanismo al trasladar una competencia que, como sabemos, ejecutan las juntas de educación hasta el momento. Ok, muy bien. Y digamos,
A la hora de hacer, digamos, las contrataciones como tal, digamos, abrir los carteles de licitación, igual las juntas no tendrían que ver nada en esto, sería propiamente ¿cómo se llama? Lo que usted habló de una junta como cantonal, ¿verdad? En donde habrían miembros de diversas, de la municipalidad y del consejo y de todo esto. Ellos serían los encargados de lo que son las licitaciones propiamente para lo que es la infraestructura de cada uno de los centros educativos. Sí, la idea, y es, esto ya devolviéndonos un poco al trabajo previo que se hizo esta ley, es un tema que nos han aquejado o que ha quejado parte de las juntas de educación, que a veces para ellos es una responsabilidad muy grande el tener que estar generando carteles de licitación, que bueno, es complejo, entendemos que el proceso de contratación pública es un proceso complejo y que además a la persona presidente de esta junta de educación, pues bueno, le cae toda la responsabilidad legal en caso de que alguno de estos temas pues salga mal. Entonces la idea es que la Junta de Equipamiento e Infraestructura Educativa sea la que asuma esos procesos para poder así dar pie a un proceso además más ágil, porque ya la aceptación o la aprobación de estos no va a depender de ir hasta la DIE, que se los devuelvan con un proceso de correcciones, sino que quedaría dentro del gobierno local y así podríamos agilizar, que es parte de los objetivos de este proyecto, y sabemos obras o infraestructura o temas de equipamiento que tanto le urgen a nuestros centros educativos. Para responderle nada más en el caso de los consejos municipales de distrito, lo que estaríamos diciendo es, por ejemplo, en el caso, voy a poner de ejemplo la provincia de Punta Arenas. Punta Arenas Cantón recibiría su parte del presupuesto y, por ejemplo, el Consejo Municipal de Cóbano recibiría su porcentaje del presupuesto de forma directa a partir del proceso de división que establece o que establecería esta ley con base en las recomendaciones. Y aunado a eso, pues habría en este caso una distribución según porcentaje, según necesidad, por parte de las ya próximas 91 corporaciones municipales tras el cantonato de Puerto Jiménez. Sí, digamos, ese traslado de dinero también, o sea, llegaría directamente a las municipalidades y estos lo trasladan a los consejos de distrito, más o menos era así el concepto, ¿verdad? No, bueno, el concepto inicial sí, en la ley estaba así plasmado. La idea sería que la reforma que le hagamos sea para que Punta Arenas Cantón reciba su monto desde Hacienda y Consejo Municipal de Distrito de Cóbano reciba su monto desde el Ministerio de Hacienda. Ok, perfecto. Está bien, eso sería, gracias. A ustedes las gracias. Don Melvin. Don José Carlos, en el caso del personal técnico, ingenieros y otros funcionarios que atiendan la infraestructura educativa, digamos, de parte de las municipalidades, sería el mismo personal que ahorita tiene la municipalidad, o con ese 10% de administrativo se contrataría otro personal. La idea es que el 10% que se les estaría dando para gasto administrativo sea con el que se pueda contratar nuevo personal. Estamos igual nuevamente valorando ampliar que no sea solo un 10, sino que sea un código municipal poder de un 10 o un 40, porque comprendemos que la realidad de cada municipalidad es diferente y puede requerir mayor cantidad de personal producto de la cantidad de centros educativos que deba administrar, por ejemplo. Y la idea es que de ahí pueda partir todo el tema del gasto en salarios nuevos, que de hecho es una de las funciones, pero una de las obligaciones que establece en los transitorios, que es la creación de los perfiles de personal nuevo, porque la idea es no generar un recargo, por ejemplo, en las juntas viales o en las unidades técnicas de gestión vial que ya existen, según se denominen cada una de ellas, dentro de las municipalidades. Muchísimas gracias. Compañeros, ¿algún otro que quiera realizar alguna consulta o algún comentario con respecto a los temas expuestos? Don Michael, adelante. Sí, adelante. Gracias, buenas noches para todas y todos. José Carlos, muchas gracias por su presentación, su exposición esta noche acá con el Honorable Consejo Municipal del Cantón de Sarchí. Sobre la ley esta de transferencia de esta gran responsabilidad de construcción de infraestructura educativa, primero dos consultas. Una sí en la tramitación o redacción y tramitación que se dio hasta el momento, se tiene los criterios, opiniones, por decirlo de alguna manera, de la DIE o de otras instancias correspondientes del Ministerio de Educación Pública, si ese, digamos, como etapa ya se dio
cuando se estuvo por parte de la UNGEL y el trámite que se dio. Y la otra pregunta es, entonces, en este momento, ¿cuál es el camino que sigue con la ley, verdad? Porque, del proyecto de ley, porque ahorita está como en revisiones. ¿Cuál es la expectativa que la Dirección de Incidencia Política de UNGEL tiene con este proyecto de ley, sabiendo que hay pues nuevos legisladores en la Asamblea Legislativa, nuevo gobierno en el Poder Ejecutivo? Así que, ¿cuál es la expectativa que se tendría con respecto a este proyecto de ley? Muchas gracias. Gracias, señor alcalde. Sí, en este caso, pues en temas de trámite, no, como les mencionaba, estamos todavía en un proceso de socialización inicialmente con gobiernos locales, que es a quien debemos poder gestionar este proyecto y poder evaluar todo un tema de aceptación que tenga cada uno de estos. Tuvimos acercamiento previo, pero en eso pues se suscita todo esto, como usted lo menciona, que ya viene un cambio de asamblea, viene un cambio de gobierno. Estamos ya a la expectativa de que se instale por completo la nueva persona que asuma el Ministerio de Educación. Estamos esperando para poder recibir ya en audiencia. Si mal no recuerdo, la solicitud salió a finales de la semana pasada o estaba pendiente de salir ya esta semana para poder gestionar una reunión tanto con el MEP junto con la gente propiamente de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo de este ministerio. Y además, abonando a esa consulta, también estamos gestionando para poder reunirnos incluso con sindicatos de educadores, porque entendemos que cuando se quiso o se planteó incluso que todo este proceso de descentralización también incluyera en algún momento la transferencia de esta competencia anteriormente, pues hubo un malentendido de que ya ahora los maestros iban a ser pagados por cada municipalidad, y precisamente para subsanar cualquier inconveniente y para también poder recibir el criterio de las personas representantes de las y los maestros, pues también estamos planeando a la espera de una reunión con los sindicatos de profesionales en educación. Sobre, creo que hay otra consulta, señor alcalde, no sé si me la podría recordar, disculpe. Sí, ¿cuál es la expectativa de ustedes sobre lo que viene, verdad? Digamos, las siguientes etapas, las siguientes acciones que la UNGEL va a realizar. Entiendo de lo que mencionas entonces que le están presentando como el texto o la idea, la propuesta a todos los consejos municipales, alcaldías del país. Entonces, ¿qué expectativas tienen con respecto a terminar esa fase? Si las municipalidades van a poder, digamos, como en algún foro, ¿verdad?, hacer una retroalimentación ya como oficial, ¿verdad?, que digamos, el Consejo Municipal de acá pueda llevar sus opiniones por escrito en esta etapa de formulación, ¿verdad?, en la que entendemos que están. Esa sería, creo, la pregunta que está faltando. Muchas gracias, señor alcalde. En ese caso, sí, de hecho tenemos actualmente hasta junio y julio, los siguientes 2 meses, todavía tenemos audiencias para poder finiquitar este proceso de socialización. Algunos de los procesos o varios de los procesos los hemos hecho de manera presencial. De hecho, yo vengo llegando de una gira de Sarapiquí del día de hoy, donde fuimos a presentar también esta iniciativa de ley. Entonces, pues ha sido un proceso un poco más lento, podría pensar uno, pero más enriquecedor. Y del tema de poder traer o poder llevarse una serie de propuestas un poco más específicas por escrito. Nosotros estábamos enviando el texto anteriormente, después de que hacíamos cada sesión de trabajo con el consejo, enviábamos un correo con el texto nuevamente, y de ahí era donde recibíamos los insumos de los diferentes gobiernos locales. Pausamos un momento ese apartado porque estamos incorporando aquellas observaciones que nos han hecho y observaciones que nos hacen en cada uno de los consejos de manera verbal, y estamos esperando poder enviar tal vez a finales de este mes ya un texto con esas observaciones, enviarlo nuevamente a todos los consejos, poder llevarnos aquellos aportes de cada uno de estos, y una vez ya tengamos un texto que sea más de consenso por parte de los gobiernos locales, ya la siguiente fase sería con actores que incluyen los sindicatos de educación, personal técnico más cercano a temas de infraestructura educativa y equipamiento educativo, y el proceso que hemos realizado con las personas diputadas y diputados lo hemos venido realizando incluso antes de que fuesen electos, diferentes sesiones de trabajo con las personas diputadas y diputados propuestos en cada papeleta, donde ya les comentábamos sobre este expediente, les hablábamos de esta iniciativa, cuál era el objetivo que teníamos,
como para ir socializando, para ir visualizando con qué diputaciones podíamos trabajar. Y ahora que ya se ha dado la instalación de la nueva Asamblea Legislativa, pues ya hemos hecho la solicitud de audiencia formal, ya tenemos, si mal no recuerdo, 3 audiencias confirmadas y de igual forma nos hemos reunido ya de manera previa a la formalización de las diputaciones con las fracciones legislativas ya electas. Entre esas, una más reciente fue la del Partido Restauración Nacional, Nueva República, perdón, el Partido Nueva República, con la que también pues vimos bastante anuencia a este expediente. Incluso otra cosa que nos favorece para comentar es que esta Asamblea Legislativa está conformada por, o hay mayor presencia del municipalismo en esta Asamblea Legislativa, que es algo que vemos con buenos ojos, que han sido personas que nos han mostrado su interés cuando fueron parte del régimen municipal, nos mostraron su interés en este expediente. Y una vez se complete la segunda fase, pues ya lo que vendría sería una fase más corta, donde abonaríamos todas estas recomendaciones, todos estos aportes a un texto y se volvería a presentar a la corriente legislativa para ya a la espera de que sea y se convierta en una ley que ayude a poder subsanar este problema que tenemos. Doña Maritza, si me permite. Adelante, don Michael. Sí, muchas gracias, José Carlos, por las respuestas. Es importante mencionar que será ya por el año, bueno, no recuerdo específicamente el año, pero en el periodo del 2006 al 2010, si mi memoria no me falla, cuando fue presidente el señor Oscar Arias Sánchez, que se aprobó la primera ley de transferencias de competencias, ¿verdad? Y se tomó una serie de iniciativas para descentralizar el gobierno central de manera territorial hacia competencias para las municipalidades. Y se hizo un listado de varias de esas competencias que se le podían trasladar a los gobiernos locales. De esa fecha, como les digo, recuerdo que era ministro el señor Roberto Gallardo, ministro de Planificación, igual si mi memoria no me falla, que se aprobó eso y que entonces, como les decía, la única ley que después se aprueba, más bien, de este tipo, es la de las competencias para obra vial cantonal, que es lo que conocemos de la ley 8114 y la ley 8329, si no me equivoco la numeración. ¿Esto qué quiere decir? Que la deuda histórica que tiene este país con la descentralización data de esos años. Y vean ustedes que apenas estamos hablando entonces con esta propuesta que nos expone hoy José Carlos y que ha movido la UNGEL de la segunda de una serie de leyes que podrían darle mayores competencias a los gobiernos locales de manera tal que se solventen necesidades tan apremiantes como las que hoy en día, ¿verdad?, se expone, que es de darle a la infraestructura educativa el valor que se merece. No solo se trata de tener educación de calidad y, digamos, de decir como país que le damos, ¿verdad?, que hay centros educativos en todo el país, pero ¿cuál es esa infraestructura, ¿verdad?, de la que están niñas, niños y adolescentes recibiendo las clases, recibiendo los contenidos de las mallas curriculares? José Carlos, para que usted sepa, doña Maritza Molina, presidenta de este honorable Consejo Municipal, fue docente, jubilada, fue directora de centros educativos y conoce pues estas realidades, y don Melvin Cubero es también, ¿verdad?, docente, director de centros educativos y han pasado por estas peripecias, ¿verdad?, de tener que lidiar con el DIE. Hoy atendí a un presidente de una asociación de desarrollo, don Jonathan, presidente y subdirector del centro educativo del experimental bilingüe, y precisamente hablamos del DIE, porque hoy vino ICODER, que les había comentado, ¿se acuerdan?, a verificar la infraestructura deportiva, y los llevamos ahí al gimnasio del liceo bilingüe, y entonces Jonathan me contaba, es que el DIE dice no tengo plata
ni me presenten proyectos porque están como al 2050, los próximos proyectos que se puedan, ¿verdad? Aprobar de este tipo. Ni qué decir de la unidad pedagógica Bajos del Toro, ¿verdad? Proyecto tan necesario que se lanzó como una gran expectativa aquí en el cantón porque unía la escuela y el colegio en una modalidad toda muy diferente y seguimos esperando pues mucho por parte del MEP. Entonces, la clarificación que hizo José Carlos, no se trata de que los gobiernos locales paguemos a los docentes, sería un chicharrón bien complicado, pero sí que podamos aportar desde ese punto en construcción de infraestructura educativa, siempre y cuando se nos den las condiciones, y eso sí es importante, no solamente es que se nos traslade una competencia, una responsabilidad más, sino que podamos contar con los recursos necesarios para hacer una realidad de eso, si no, ¿para qué, verdad? Meternos y pasarle nada más el problema, la bola de un lado al otro, sin que metamos el gol. Meter el gol es, ¿verdad?, construir esa infraestructura deportiva, educativa, mantenerla en calidad, darle mantenimiento y soporte. Ese sería mi comentario con esta ley. Cierro acá y luego voy a hacer un comentario de las otras dos, las leyes ya sí aprobadas. Muchas gracias, doña Maritza. Y disculpen que me refiriera a ustedes dos, ¿verdad? Pero sé que han pasado y que han luchado también porque les toca, les corresponde con las juntas de educación y que son, ya ustedes mismos los han dicho, esas luchas que se dan desde sus puestos, ¿verdad? Y ojalá esta ley pues se pueda revisar a cabalidad y poder atender en el cantón las escuelas, los colegios con prontitud. Gracias a usted, don Michael. Sí, efectivamente, don José Carlos y compañeros, por lo menos Melvin y yo como administradores educativos, ¿verdad? Hemos vivido los viacruces con el DIE, con infraestructura que necesita que se aporte dinero para remodelaciones o construcciones, y es sumamente difícil, o sea, y bueno, por ahí decía que no se pueden culpar porque es muy poca gente trabajando para todas las instituciones del país, ¿verdad? Y esperemos que con esta propuesta, ¿verdad? Se pueda trabajar eficientemente, eficazmente, ¿verdad? Más rápido para solucionar los problemas de infraestructura educativa y equipamiento de las instituciones, ¿verdad? De cada cantón. Vamos a ver si algún compañero o compañera quiere también referirse al primera exposición y no pasaríamos a la segunda. Compañeros y compañeras, ¿algún otro que quiera referirse a este tema? Entonces, aclarado este tema y bueno, debidamente expuesto, pasaríamos al segundo tema, que es la estrategia de movilidad activa. Entonces, si tiene alguna consulta para don José Carlos, algún comentario. Don Michael, entonces usted se referiría al tema. Sí, muchas gracias. Primero, hacer referencia a la ley de movilidad peatonal. Es una ley que tiene una muy buena intención, que eso no se lo quita a nadie. Sin embargo, es una ley que, del análisis que esta municipalidad ha hecho hasta el momento, deja cabos sueltos, deja algunos aspectos, deja aspectos que nos pone en indefensión a las corporaciones municipales, desde el punto de vista, por ejemplo, de cómo cobrarle al administrado, al ciudadano, a la ciudadana, que el reclamo es muy válido, siempre ha reclamado, solicitado que se construyan aceras, que por un vacío en la normativa existente previamente, ¿verdad? Porque el Código Municipal no daba claridad sobre ese tema, pero que esta ley tampoco nos permite, digamos, o hay varias dudas al respecto. Hoy precisamente hablaba con algunos alcaldes y les decía, ¿quién tiene listo ya el reglamento? Porque el reglamento tenemos que tenerlo a septiembre, como bien lo dijo José Carlos. Y en otra conversación con un colega de José Carlos, igual de la UNGEL, me decía, de lo que sabemos, Alajuela y tal, creo que San Rafael de Heredia son las dos que ya casi que lo tienen listo o por publicar o lo están publicando. Entonces, tengo que decir que
hemos venido trabajando. Hay un grupo de trabajo donde está la compañera Marisol Esquivel Orozco, planificadora municipal, Mayra Araya Carvajal, que es de la unidad, la Dirección Técnica de Gestión Vial, y la asistente técnica Laura González Cubero, que han venido reuniéndose y que para el mes de junio tendrían la propuesta de reglamento para la municipalidad de Sarchí. Se están reuniendo, para información de todo el Consejo Municipal, ellos se están reuniendo todos los jueves, ¿verdad? En jornada incluso se van a la Casa de la Cultura o han utilizado las oficinas de FEDOMA allá en Grecia para sacar esto, ¿verdad? Porque se están pues quebrando la cabeza. La UNGEL nos remitió, y agradezco a través de José Carlos a la UNGEL, una propuesta de reglamento, ¿verdad? Sobre algunos temas principalmente técnicos, pero ese reglamento, digamos, esa propuesta de reglamento no entra a la parte ya de la tarifa o del cobro que se le estaría dando a las personas de cuando la municipalidad, digamos, rehabilite esas aceras ya existentes. Es importante mencionar que hay una deuda en esta municipalidad, que otras municipalidades sí lo han hecho, que es regular vía el permiso de construcción la acera. Es decir, Palmares ya tiene dentro de la regulación de permisos de construcción la indicación de la acera, pero esta municipalidad no lo había metido dentro de su reglamentación. Por eso, esto también lo ligo al proceso que estamos llevando de actualización del plan regulador, ¿verdad? Porque recuerden que vendría el reglamento de construcciones como un apartado dentro del nuevo plan regulador, por decirlo de alguna manera, y vamos entonces a ligar todas estas cosas. De manera tal que lo que les puedo decir es que hay un equipo municipal trabajando que está revisando lo que la UNGEL muy amablemente nos compartió. De hecho, para ese reglamento se hicieron algunas sesiones de trabajo en las que yo solicité participar. Estuvimos ahí un par de personas en algunas de las sesiones que se llevaron a cabo el año pasado, a finales de año, para la construcción y puesta, digamos, o mirada de la ley esta de movilidad peatonal. Reitero, bueno, la idea es trasladar al honorable Consejo Municipal o la propuesta de reglamento, tan pronto no sea posible, ya se está trabajando en ello. De las otras dos leyes mencionadas, son leyes que tienen que entrar a análisis por parte de la Municipalidad de Sarchí y que en este caso, sobre la ley de comercio al aire libre, de hecho la semana pasada, el día viernes, que correspondía la reunión mensual de jefaturas, le instruí al encargado de patentes y al director de Hacienda Municipal que tenían que entrar ya de lleno a revisar esta ley, también a revisar la propuesta de reglamento que la UNGEL muy amablemente envió para definir un texto que sometamos a consideración del Honorable Consejo Municipal. Eso sí está un poco más atrasado porque la ley, digamos, la otra ley es un poco más, ¿verdad? Se aprobó hace más tiempo. Entonces, estamos trabajando en ello. Son leyes importantes que, digamos, nos van a permitir a los gobiernos locales, a los cantones como tal, pues pensar en un tipo de movilidad y un tipo de gestión de las ciudades, de los cantones vistos como ciudades de una manera muy diferente. Sin embargo, recordemos que hay asimetrías, hay diferencias entre los cantones. Una cosa es San José Cantón Central a Sarchí, ¿verdad? Donde la topografía, por ejemplo, ¿verdad? Ese ideal de los restaurantes afuera con mesitas, ¿verdad? Tipo lo que se ve uno en las películas y todo eso, de ahí suena muy bonito, pero aquí, ¿verdad? Yo me imagino ahí la soda, la rústica en la bajada, ¿verdad? ¿Dónde va a poner una mesa? Eso es, ¿verdad? No es posible, no es, ¿verdad? Pero tal vez la Donald sí pueda, tal vez la Donald, ¿verdad? Ahí no sé, tendremos que ver a cuáles les damos como este tipo de oportunidades si alzan la mano, porque si alzan la mano y dicen, y yo quiero, ¿y dónde les vamos a decir, verdad? ¿Cómo lo van a poder hacer? ¿En qué lado? ¿En qué momento? Ojalá que nos dé la vida tiempo para poder ver estas leyes implementadas de una manera ordenada, fluida, armónica aquí en el cantón,
¿verdad? Para beneficio de la población sarchiseña, recordando que algunas de estas leyes, de hecho, sí están alineadas a lo que hemos venido pensando, y con mucha satisfacción les digo que lo que pretendemos mover con el plan regulador es precisamente también este tipo de cosas, ¿verdad? Porque recuerden que el plan regulador es una visión a futuro de lo que queremos, de cómo vamos a ordenar nuestro territorio. Y pues con esta expectativa tenemos que aplicar la ley porque ya son leyes de la República y pues vincularemos los procesos, los proyectos para que ojalá, reitero, se den estas implementaciones de manera armónica, de manera ordenada, para beneficio de toda la población. Muchas gracias. Gracias a usted, don Michael. Sí, así es, eso es lo que esperamos. Compañeros, ¿algún otro? Don José Carlos, bueno, aparentemente ya todo está bien claro. Creo que la información ha sido muy valiosa. Me parece muy importante lo que hemos visto hoy. No sé si usted tendría que hacer algún comentario final. Sí, en este caso, muchas gracias, señora Presidente. Agradecerle al señor alcalde don Michael, a todas y a todos los honorables miembros de este consejo por el tiempo brindado, la atención que tuvieron y la disposición de escucharnos, tanto para esta iniciativa de ley como para este proceso también de socialización que hemos estado haciendo sobre las responsabilidades que adquiriría cada gobierno local tras una legislación ya aprobada. Yo pues me llevo los comentarios que he escuchado el día de hoy, ponerle más atención en los temas del financiamiento y agradecer también pues nuevamente de parte de toda la Unión Nacional de Gobiernos Locales las veces que han podido abrirnos las puertas y nos han prestado audiencia para diferentes temas. Muchísimas gracias. Gracias a usted y decirles que de parte de este consejo siempre estarán las puertas abiertas para información que ustedes nos traigan, que es de suma importancia para nuestro cantón y el desarrollo de nuestro país, ¿verdad? Muchísimas gracias por su presencia y por la explicación tan importante que ha brindado hoy a este consejo. Muchas gracias. Gracias a usted. Al ser las 7:42 de la noche, entonces terminamos esta sesión extraordinaria número 48 de hoy, jueves 12 de mayo del año 2022. Muy buenas noches, muchas bendiciones, feliz descanso. Hasta luego, buenas noches. Gracias. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Que Dios los Gracias. acompañe. Buenas noches para todos y todos.